Bien, nuestros dos primeros invitados son dos destacados analistas políticos que yo aprecio y respeto mucho. Juan Carlos Ruiz, aquí cerca a mí, y José Carlos Requena, quienes además, digamos, en el contexto actual, donde hay muchas pasiones, hay muchos periodistas y analistas que también, digamos, toman partido. Y la verdad, eso no le hace mucho bien al Perú. Lo que necesitamos es reflexionar, ¿no es cierto? Soltar ideas, pero para que podamos intercambiar ideas y encontrar soluciones. Y por eso los hemos invitado. Les agradezco mucho que se hayan dado este salto a ATV Más y al programa Tierra Adentro. Lo primero, Juan Carlos, este golpe fallido, ¿tú lo veías venir? Desde el comienzo, a ver, no como golpe, ¿no? Lo que veníamos sosteniendo desde, y lo decíamos en el podcast de Cari y Sello que tenemos los lunes con José González y contigo, era constantemente recordar que la precariedad, ahora podemos confirmar que es precariedad intelectual del expresidente Castillo, iba a llegar a que él se autoelimine. Y los hechos que han transcurrido en estos 16 meses de gobierno nos confirman también que es la oposición, con versiones o narrativas clasistas o con narrativas hasta racistas, los que lo han sostenido y lo han victimizado, porque por sus propias condiciones él terminó en su suicidio político, ¿no? Y lo hizo público además, ¿no? Entonces veíamos venir que este gobierno no era sostenible con esa precariedad de gestión, con esa precariedad para el manejo político, pero con esa precariedad puso contra la pared al Congreso también, lo cual nos habla de la precariedad también del Congreso, ¿no? Lo lamentable de este asunto es que ahora hay una sensación de presionar a la nueva presidenta a que adelante elecciones sin hacer las reformas políticas que tenemos que hacer. Y claro, el resultado, si elegimos ahora como estamos, va a resultar vamos a hablar de eso, probablemente peor. José Carlos, Juan Carlos Tafur escribía ayer que claro, hemos tenido al final suerte. ¿Suerte en qué sentido? En que la única manera de deshacernos de este desastre del presidente que fue Pedro Castillo era con este suicidio político que hizo él mismo, ¿no es cierto? El día 7 de diciembre, al convocar un paro, querer cambiar las instituciones sin ningún respaldo en absoluto. ¿Compartes la idea de Juan Carlos? Pues mira, al final de cuentas iba a ser un final así de precipitado como el que ha sido, ¿no? Yo coincido con Juan Carlos, con los dos Juan Carlos, en que algo así era insostenible. Sin embargo, en la mañana del 7 nada indicaba que ese iba a ser el final, ¿no? Que ese iba a ser el final. Mi lectura más bien en la mañana del 7 era que superada la vacancia quedaba muy, muy debilitado y en algún momento de la primera mitad del próximo año iba a haber esto, pero la verdad, a pesar, digamos, de todos los rumores que corrieron el fin de semana, y a pesar de que el presidente, creo que este arrebato autoritario que mostró el miércoles 7, creo que siempre lo tuvo, siempre tuvo esa tentación, yo no pensé que iba a darlo, iba a ir por ahí esa mañana, ¿no? Ahora, pero creo que en ese sentido creo que sí fue de alguna manera sorpresivo. ¿Pero crees que esta caída finalmente sería beneficiosa? O sea, que mal que bien, por obra del destino y del desvarío del expresidente Castillo, su autoeliminación nos facilita el camino hacia un mejor lugar, bueno, un mejor destino. Yo te diría que, y es lamentable que claro, que estemos empezando el programa con esta circunstancia de dos compatriotas fallecidos, pero una cosa como la que vivíamos hace una semana creo que era absolutamente insostenible. Creo que hubiera sido mucho más costosa para el país. El nivel de conflictividad que estamos viendo creo que se explica por muchas de las cosas que también desde el régimen se habían exacerbado. Cuando ves las cifras de la Defensoría del Pueblo para octubre y ves que hay 350 acciones colectivas de protesta, un pico similar al de marzo, pues es una cifra que tiene mucha responsabilidad de Castillo. Es cierto que ahora la que está en funciones es la presidenta Boluarte y es la que sufre estas presiones, pero creo que tenemos que encontrar una salida y creo que estamos en mejor posición que hace una semana. Ahora, claro, sobre eso, Juan Carlos, Dina Boluarte, a la hora que asume, obviamente, la presidencia y jura el cargo, dice, bueno, vamos a terminar el 26 de julio, dice ella nerviosa del 26, cuando quiso decir 28 de julio, el 26, pero vamos, todos entendimos. Ella realmente, claro, pretendiendo que la sucesión, desde el punto de vista legal es así, le corresponde terminar el mandato. La pregunta directa es, ¿está en condiciones Dina Boluarte de terminar su mandato, de superar el año 2023 siquiera? Lamentablemente no depende de ella, ¿no? Es decir, sigue siendo el mismo gobierno electo
que tuvo el expresidente Castillo. Es decir, no hemos cambiado de gobierno. Se equivocan quienes dicen que este es un gobierno de transición. No es un gobierno de transición. Es el mismo gobierno que lo que ha hecho es una asociación constitucional y lo que más bien deberíamos aprovechar como oportunidad es convertirlo en un gobierno refundacional. Y ahí, lamentablemente, no depende solo de la presidenta, que evidentemente no fue la líder política que llegó al poder, sea por casualidad o sea porque lo ganó, sino depende de los pactos que haga con las fuerzas que tiene alrededor. Eso significa organizaciones de la sociedad civil, eso significa sector empresarial, eso significa partidos políticos, eso significa el Congreso mismo con sus bancadas. Tiene que hacer un pacto, tiene que sentarse y negociar y decir, muchachos, ¿qué vamos a hacer de acá los próximos 3 años para empezar una transición, pero una refundación de la República? Es evidente que el modelo, si lo seguimos manteniendo como está estático, no da más. Hay que hacer reformas constitucionales, es evidente. No tenemos que hacer una asamblea constituyente, pero hay que hacer reformas constitucionales que hagan que el modelo empiece a incluir. Por eso es que ha colapsado, por eso es que este desborde regional no lo provocó Castillo, viene desde atrás. Y va a seguir a pesar de Castillo, a pesar de Dina Boluarte, a pesar de quien venga. Ese es el tema. Ahora, José Carlos, yo creo que tenemos que coincidir con Juan Carlos en el sentido de que, claro, no es un gobierno de transición como el de Paniagua, no es un gobierno de transición como el del propio Sagasti, porque es el mismo gobierno, es la misma vicepresidencia. Pero, y cuando dice Juan Carlos refundacional, también tiene sentido, pero la verdad, ¿tú crees sinceramente que Dina Boluarte tenga la capacidad mínima para liderar políticamente esa refundación? ¿Que tenga el poder de convocatoria, el conocimiento político para juntar perro, pericote y gato y encontrar consensos? Bueno, la voluntad parece tenerla, ¿no? La capacidad quizás puede saldar más los flancos que tiene. De hecho, cuando uno revisa el gabinete, en realidad el principal flanco se encuentra en el Primerato. Y es algo lamentable porque creo que ahí pudo haber tenido un mejor contrapeso que le ayudara a lo que tú y Juan Carlos mencionen. Y ahí es donde sí creo yo que depende de Dina Boluarte la designación de ese canciller, entonces, de ese premier, perdón. Entonces, y sí, yo coincido, y ahí en la línea de lo que dice Juan Carlos, creo que lo que no se dobla, se rompe, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ser un poco flexibles y hay que leer lo que te están pidiendo, y de hecho hay que ver cómo de alguna manera lo encapsulas, porque hay 3 cosas. Te piden nuevas elecciones, asamblea constituyente y retorno de Castillo. ¿Cuáles de esas 3 cosas son las realmente, digamos, en la agenda urgente, como lo menciona Rosa María Palacios hoy en La República? Yo diría que quizás lo primero, es decir, ¿cómo llego a eso? Y además, ¿cómo llego a eso sin debilitarme? Porque también es un equilibrio muy difícil. O sea, los manifestantes, si te das cuenta, estas se exacerban más al día siguiente que la presidenta dice, bueno, si la ciudadanía lo pide, se podría considerar. El primer día dijo, no, voy hasta el 26. Exacto. Al día siguiente, entonces hay como si la bestia oliera sangre y entonces se exacerba, ¿no? Entonces, como ese equilibrio es bien complicado y ahí creo que no lo va a poder hacer solo y tendría que dotar de una coalición suficientemente sólida en un ambiente de gran precariedad, además, valga la acotación. No, y además, para ser sinceros, Juan Carlos, Dina Boluarte, más allá de sus calidades o cualidades personales y sus deseos, los cuales reseña muy bien José Carlos, no tiene cuadros. O sea, nosotros decíamos en el podcast, si este presidente es el primer presidente en los últimos 50 años, o sea, hablo de Castillo, el expresidente, que no tiene partido propio, prestadito, tan prestadito que se partió en 4 y lo desaforó, lo sacó del partido. La vicepresidenta expulsada del partido, sin bancada. Esta presidenta es peor, no tiene ni siquiera a los de Cerrón con ella, o sea, no, porque la han expulsado. Entonces, reitero mi pregunta, aunque suene fatalista, o sea, ¿realmente tú crees que hay la posibilidad más mínima de que sea ella la que pueda llevarnos a esa refundación que tú planteas? A ver, por naturaleza yo no soy pesimista, siempre soy optimista. Entonces, puedo reconocer la precariedad que puede estar alrededor de la presidenta. Sí, claro, si lo intenta hacer sola, no va a poder, evidentemente. Porque además no lo puede hacer una sola persona. Menos aún, como dice José Carlos, con este gabinete que además confirma el perfil de Dina Boluarte. Dina Boluarte es una gestora pública
conoce el oficio de la gestión pública, pero siempre a nivel de mando intermedio. Es decir, nunca ha formado parte de una alta dirección de gestión pública que haya hecho una gran reforma en el país. No lo ha sido. Entonces, no tiene esa cualidad de poder gobernar y poder hacer que consigan, digamos, que coincidan políticos y tecnócratas. Pues es un el peso arte de mosca, gobernar. es un peso welter en la, exacto, es muy liviana, en la política muy peruana. liviana. No lo digo ofensivamente, sino Como es dice la José verdad. Carlos, su premier debió ser pues ese peso pesado. Fue candidata a para la jugar. alcaldía de Surquillo, no llegó, fue candidata al Congreso, no llegó, o sea, no tiene O sea, la esos verdad, pergaminos. no le Entonces ha no sé si ganado le a estamos nadie, ¿no? pidiendo demasiado, José Carlos. Pues muchas veces las coyunturas hacen gente, ¿no? Es decir, verdad. si Exacto, uno, sí. si uno revisa, claro, y obviamente son distancias siderales, sin duda, pero digamos, para acercarnos algo a los presidentes accidentales, pues lo que hizo Adolfo Suárez cuando digamos, en la España post-Franco, es algo que habría que ver, ¿no? Era una persona que había colaborado con el franquismo, que aparentemente era lo suficientemente, digamos, poco dañino para lo que se quería de la preservación, y sin embargo manejó la transición española de una manera que le dio estabilidad al país por varias décadas, ¿no? Entonces, claro, es cierto, en el papel todo eso que tú mencionas es así, pero habría que ver si es que crece. Y efectivamente ahí, a pesar del optimismo al que uno está obligado, la verdad. Sí, por ¿no? supuesto, claro. por supuesto. Y este programa en particular. Es que uno tiene sus reparos, ¿no? Quizás ahí, por supuesto que una parte positiva de la crisis que estamos viendo es que dentro de todo está siendo canalizada por los marcos institucionales, y seguramente si la protesta también termina creciendo y haciendo esto insostenible, también será manejado, espero yo, por los cauces institucionales, ¿no? Y acá este dicho o esta columna de Rodrigo Barnechea hoy en El Comercio, cuando habla de la democracia por defecto, de alguna manera estamos así. Felizmente nuestros líderes autoritarios no son lo suficientemente fuertes, por lo menos los que han querido, los que hemos tenido los últimos años. Exacto. Y es verdad también, Juan Carlos, que nuestra democracia débil, frágil, ha resistido cosas terribles en los últimos 22 años, ¿no? Primero el pase de la caída de Fujimori, la transferencia, la transición, el nuevo gobierno, los que han venido. Después, lo que ha pasado estos 6 últimos años ha puesto a prueba todo. La Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Han cambiado el tribunal. Pensamos, oye, lo van a manipular, pero ha reaccionado. En un momento le dio la razón al gobierno del expresidente Castillo, pero otro momento le daba la razón, con lo cual, digamos, había cierto equilibrio. Pero la pregunta es, ¿podemos mantener tanta suerte? Pero, a ver, pero pongámoslo en perspectiva. Es la primera vez con la entrada del expresidente Castillo en donde el mundo ilegal ha llegado a gobernar. Es decir, eso sí no se había presentado antes. A ver, tenías actos de corrupción, los famosos los corruptos de cuello blanco, ¿no? Los offshore, los grandes intercambios, todo. Ahora entraron un grupo de carteristas al Estado. Pero con la misma lógica de botín, ¿no? ¿Cómo me lo levanto? Lo que pasa es que ahora sí es la democracia peruana y la institucionalidad esa, que felizmente ha logrado defenderse. Ojo, no ha sido la institucionalidad la que ha sacado a Castillo. Castillo se ha autoliquidado en público y ha permitido que hagamos este reseteo. Perfecto. Así es. Pero es la primera vez en la historia republicana donde la incursión, la incursión del mundo ilegal, de estas personas que no creen en reglas de juego, que no respetan la Constitución, que no les importa lo que puedas decir respecto a los niveles o estándares que debe tener un gestor público, y que son corruptos igual. Eso no se había dado en esta dimensión, o mejor dicho, con tal descaro, ¿no? Esa informalidad política es inédita. Y esto sí tenemos que verlo, porque ha hecho muy vulnerable a la democracia, y yo creo que la ha dejado muy mal herida. Tal vez no de muerte, pero muy mal herida. Sí, sí. Ahora, en el artículo que mencionabas, José Carlos, que leí, sí, de Rosa María Palacios, ella directamente lo que dice es que la señora Boluarte tiene que reaccionar rápido, tiene que convocar elecciones. Obviamente las elecciones no se pueden dar en abril. Estamos hablando de abril del 24, estamos hablando de un proceso preelectoral el año 23 y estamos hablando de un cambio de mandato el 28 de julio del 24, porque antes es imposible organizar unas elecciones y más. Pero ahí la pregunta, y lo hablábamos antes de salir al aire con Juan Carlos Ruiz, es si nosotros repetimos, José Carlos,
los mismos parámetros, nos vamos a entregar a otro Castillo o a un Antauro. Recordemos que Castillo llegó a la presidencia con solo el 11% de los votos, que se convirtieron en 18 por la suma y resta de los votos blancos y nulos. Quiere decir que el señor Pedro Castillo llegó a la presidencia con el 1 de cada 10 peruanos votaron por él y llegó a la presidencia. Y podría entonces un Antauro malo, y no quiero ser terrorista con esto, podría tener un voto de cada 10, pero no puede ser. Si no cambiamos las reglas, no podríamos estarnos disparando. Sí, seguramente, y creo que ahí el cambio de reglas tendría que ir por una aspiración bien acotada, realista, y que al final de cuentas sea pensada a largo plazo y no con la coyuntura actual, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, hay las propuestas que 280 organizaciones de la sociedad civil, creo que con muy buena intención, presentan. Algunas de ellas uno diría, ¿qué tan realizable es esto? 4 candidatos en segunda vuelta, una bancada, un distrito electoral indígena. ¿Es eso algo que queremos hacer realmente? Y lo digo porque quizás es más bien hora de pensar el rediseño de los distritos electorales, ya que porque hay distritos electorales que efectivamente tienen tan alta población indígena que sí o sí vamos a tener representantes indígenas en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, por pensar qué cosa es posible, por pensar cómo se facilita la participación y no nos dejamos llevar también por el burocratismo que ha caracterizado mucho de los procesos electorales recientes, en que descalificas a candidatos, la verdad, sin ningún criterio, de una elección a otra, los cambian además. Entonces, yo creo que las reformas tendrían que ser muy acotadas, pensarlas de nuevo con un horizonte temporal mucho más amplio, para no repetir realidades como la de, por ejemplo, la descentralización, que ya estamos en un momento en el que la departamentalización que suprimió a la regionalización ya es irreversible. Entonces, ¿cómo le vas a quitar tú el poder a todos estos señores que ya 4 generaciones de gobernadores regionales que ya se han acostumbrado? ¿Cómo formamos regiones ahora? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que tenerlas en el horizonte, ¿no? Claro, y sin liderazgo. Ya se nos está acabando el tiempo. Juan Carlos, hay reformas urgentes que han quedado a mitad de camino. Las elecciones internas, ¿no es cierto?, supervigiladas por el Jurado Nacional de Elecciones, la eliminación del voto preferencial tan nocivo, la eliminación de la reelección inmediata, que fue una cosa demagógica de Martín Vizcarra, que nos pareció siempre un absurdo, muy demagógico, muy para la tribuna, pero que no sirve para nada y nos ha demostrado que cada vez tenemos peores políticos. Si no se hacen estos cambios, ¿cómo se puede venir un próximo proceso electoral? Ahí sí había que ser fatalista, ¿no? Porque puede suceder cualquier cosa, es decir, consecuencias no buscadas y puede ser un banco mango, pero lo más importante en la reforma política es ampliar la competencia, es decir, hoy solo los partidos políticos son el canal adecuado para poder llegar al poder y lamentablemente esas organizaciones ni son modernas, ni son innovadoras, ni tienen estándares de calidad. Entonces, si queremos producir nuevos líderes, yo lamentablemente creo que no es... O sea, sería muy ingenuo decir, vamos a cambiar los partidos, porque eso no se va a dar de la noche a la mañana. Yo ampliaría la base, que por ejemplo, no solamente los partidos políticos, sino de repente organizaciones de sociedad civil organizada, o colegios profesionales, o cámaras de comercio, es decir, aquella poca institucionalidad, ¿no es cierto?, que existe, se puedan convertir con determinadas reglas de juego en promotores de nuevos líderes políticos que puedan postular. Y no solo el partido, hay que crear competencia para que ese mercado empiece a elevar sus estándares y empiece a tener más alternativas, porque si no, estamos con un oligopolio político que no suelta y no es precisamente un oligopolio élite de gran calidad. Lamentablemente estamos produciendo mucha basura, ¿no? José Carlos, la última intervención, un consejo para la presidenta Dina Boluarte. Bueno, yo creo que actuar con sensibilidad y rapidez, ¿no? De hecho, a mí me preocupó mucho el tiempo que se tomó entre su juramentación y la designación de su gabinete. Creo que la situación que estamos pasando amerita estas dos cosas. Mejores reflejos, entonces. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por la lucidez de sus reflexiones, que estoy seguro nos permitirán también a los televidentes de Tierra Adentro discutir en casa y encontrar también alternativas y no ser tan pesimistas, porque todo al final... Parecía que nunca se iba a ir Castillo, ya se fue, ya es el pasado. Muchas gracias.